Bien, para continuar nuevamente, buenos días. Este, vamos a hablar acerca de los sentimientos en la cuestión de la estética, que es muy importante porque ya que sin esos sentimientos ustedes lograrían representar un arte, creen que de alguna manera los sentimientos rescaten una cuestión estética, como lo menciona Wolfgang Henkelmann, que menciona que el sentimiento que fue reconocido desde el siglo XVIII como tercera facultad fundamental del alma humana, después del deseo y del entendimiento, comprende un sinnúmero de tipos: sensual, anímico, espiritual, y modos como los afectos, pasiones, estados de ánimo los cuales son difícil de acotar entre sí. Pues vemos aquí que los sentimientos profundamente descansan como estados de ánimo. No es nuestra intención, de alguna manera, que los sentimientos, a partir del contexto de los filósofos que a lo largo de la historia han tratado el tema, que por cierto son muchos, pero tampoco, pues de alguna manera, es tratar el tema desde las diversas categorías o teorías psicológicas. Es mostrar la conceptualización más generalizada de los sentimientos en relación con las emociones, su fusión o relación con el campo de la estética y evidentemente del arte. Cuando hablamos de sentimientos, no estaremos refiriendo de una manera muy general a ciertos estados de ánimo como producto de emociones o pasiones provocadas por todos aquellos fenómenos o circunstancias presentes o revividas por la memoria, pues que nos impresionan o mueven nuestro ser interior, ya sea causándonos sentimientos positivos, amor, alegría, etcétera, o sentimientos negativos como el odio, la tristeza o la ira. No se puede hablar de sentimientos sin pensar en las emociones, pues las cuales a su vez implican pues sentir o experimentar alguna afección o afecto o efecto sobre el estado de ánimo o espíritu de una persona ante determinados estímulos que le despiertan reacciones favorables o desfavorables, placenteras o dolorosas en el sentimiento, en el sujeto, y en particular el sujeto artístico o el contemplador, pues toman conciencia de sus emociones que sienten y viven en su interior. Eso es muy importante, ya que a veces de lado se dejan las emociones y tratamos de torturar, si no es que a nuestro propio interior y si no a los demás, con esas emociones negativas. Y de alguna manera ustedes tienen que saber controlar esas emociones negativas, pero también salvaguardar esas emociones positivas. Bien, dado que los sentimientos se ubican en la subjetividad, en la percepción y en la sensibilidad de cada sujeto, pues las emociones o pasiones que de ahí surjan pueden variar en modalidad o intensidad y en la calificación de positivas o negativas ante el mismo estímulo o suceso que afecta a cada sujeto. Es decir, un mismo estímulo o circunstancia será percibido y llevado a la conciencia de los distintos sujetos, evidentemente provocando emociones o pasiones con distinta modalidad e intensidad, pero también esto dependerá de muchos factores como el grado de racionalidad. Bien, como podemos observar, las emociones y los sentimientos están íntimamente relacionados entre sí y comparten algunas similitudes, pero no obstante podemos establecer alguna distinción entre ellas. Por ejemplo, una persona podría decir que tiene un sentimiento de felicidad, pero al mismo tiempo puede referirse a la felicidad como una emoción. Pero precisando un poco, diremos que los sentimientos son el resultado de las emociones. Es decir, la palabra sentimiento procede del verbo sentir y se refiere a un estado de ánimo totalmente afectivo, por lo general de larga duración, que se presenta en el sujeto como producto de las emociones. Ejemplo, los sentimientos de amor, odio, agradecimiento en algunos casos suelen durar pues mucho tiempo. Por supuesto que los sentimientos ocupan un lugar privilegiado en el terreno de la estética y del arte, como se puede desprender de lo que ya hemos notado en los temas
anteriores, como la sensibilidad, la percepción, el asombro, la contemplación. Estas facultades del sujeto estético no pueden ser posibles sin la intervención destacada de la sensibilidad, es decir, de los sentimientos y por ende de las emociones. Simplemente no puede existir ni crear ni contemplar una carga sentimental y emocional, incluso las pasiones, que pueden variar dependiendo de infinidad de factores ya internos del estado de ánimo del sujeto artístico. Entonces, la actividad que me van a elaborar, si es posible, de alguna manera elaborar una caricatura de ustedes. No quiero que me la eh, presenten tal y como son. No quiero que hagan una caricatura de ustedes con diferentes fases de sus emociones. Ejemplo, estando enojado, alegre, gustoso, de amor, colérico, etcétera. Una especie de collage de ustedes con una caricatura. No quiero que me envíen fotos de ustedes enojados, etcétera. Tiene que ser una caricatura de ustedes. Y en una breve síntesis, explicar qué papel juegan los sentimientos en la estética. Y todo, pues eso, respecto a la actividad que me tienen que entregar. Hay un ejemplo claro al observar la noche estrellada de Van Gogh, pues despertar para ver un amanecer, deleitarse con la insoportable levedad del ser de Milan Kundera, pues eso les va a hacer vibrar sus emociones, un huracán interno, algo inexplicable. La belleza que desprende el arte y algunos fenómenos en nuestros días, pues es tan inmensa que resulta imposible no rendirse frente a ellas o a algunas obras de su agrado de ustedes. Entonces debe de haber una profunda vivencia que se apodera entre nosotros cuando observamos una obra de arte o un paisaje, una cara atractiva, tiene como una gran responsabilidad las emociones. De hecho, si lo pensamos bien, uno de los objetivos más importantes del arte es suscitar emociones, comunicarlas, compartirlas, despertarlas en el observador, de ahí tan profunda conexión. Ahora bien, si las emociones hablaran, pues, ¿qué pensarían ustedes? ¿Cómo serían si las emociones hablaran? La belleza artística no consiste en representar una cosa bella, sino en la bella representación de una cosa. Recuerden esa frase de Immanuel Kant, que es genial respecto a las emociones. Entonces, son las emociones estéticas una respuesta emocional ante la belleza, ante cualquier tipo de belleza que esté en su contexto. La belleza pues puede ser entendida como una obra de arte, ya bien lo dijimos, arte, paisaje, algo determinado que puede provocar algo interno en nosotros. Hay una frase también interesante de Leonardo da Vinci, que la belleza perece en la vida, pero es inmortal en el arte y ustedes lo han logrado connotar y entender. La belleza pues es totalmente un fenómeno que trasciende estas cuestiones del arte y va más allá y se quedan regocijadas totalmente y enfrascadas, apoderadas en las emociones, en el placer, en lo estético, en lo agradable, en lo positivo. ¿Y por qué no en las emociones o sensaciones desagradables y negativas que también las logran conformar, ¿no? Hay una gran experiencia que ustedes deben haber obtenido acerca de esta cuestión del sentimiento. Les encargo la actividad. Muchas gracias.